Muy buena gente, ¿cómo están? Quien les habla es Lucas Ricci en un nuevo video y esta vez vamos a hablar del capítulo 265 de Jujutsu Kaisen. En ese día la serie se toma un impasse, un cambio de ritmo entre los capítulos de pelea que estábamos viendo en la batalla definitiva de Shinjuku y ahora se toma un respiro para volver a tomar impulso. Creo yo algo muy necesario para la obra y bienvenido este cambio de tiempo. Como siempre, si me dejan un like, un comentario y se suscriben al canal, yo puedo seguir haciendo estos videos para ustedes todas las semanas. Bien, como dije, la serie tiene un cambio radical de ritmo. De hecho, ya no se llama batalla definitiva en Shinjuku los nombres de los capítulos, sino que cambió ahora a llamarse En ese día, y vemos un poco del desarrollo y la historia de Itadori Yuji a lo largo de todo el capítulo. Cuando pensábamos que su territorio era simplemente un aeropuerto o una estación de tren, en realidad es como toda una visión espectral de todos sus recuerdos, por lo menos la primera parte, lo que acerca su territorio así a algo más parecido a lo que hace Hakari con su juego de rol o de citas o de opciones, o lo que puede hacer Higuruma con su territorio del juicio, diferente al territorio de Gojo, el de Megumi o a otros territorios unilaterales donde simplemente es un espacio grande dentro de una barrera donde funciona el golpe seguro. Parece que el territorio de Yuji tiene un funcionamiento mucho más complejo de lo que hubiéramos esperado. Sukuna menciona que a veces peleando con un hechicero muy habilidoso se puede crear una conexión y una especie de diálogo con los puños entre ambos guerreros, y Sukuna pensó que se trataba de este fenómeno, pero en realidad parece desconcertado y se entera ahí que están hablando y de hecho están caminando dentro del territorio expandido de Itadori, o su amplificación de dominio, como a algunos les gusta decirle, y Itadori le dice que se calle, que él ni siquiera está tan seguro de cómo hacerlo, porque simplemente estaba tratando de que funcione y ni siquiera él entiende del todo el mecanismo de su propio territorio. Todo lo que quería él era simplemente lograr activarlo con éxito y conseguir algún tiempo de reflexión para hablar con Sukuna. No pensó en algún mecanismo más complejo o de ventaja que le permita tener habilidades extra, como mencioné hizo Hakari al momento de crear su territorio. Lo que vemos ahora a lo largo de todo el capítulo es que Itadori y Sukuna comienzan a recorrer todo lo que es el pueblo donde vivía Itadori, que no se menciona cuál es, se menciona que él en realidad vivía en Sendai y que luego por el trabajo de su abuelo se mudó a este pequeño pueblo pseudo rural y luego se volvió a mudar a Sendai. Y nos introduce un poco en lo que fue la vida de este personaje hasta el capítulo 1 de la serie, porque de hecho no conocemos prácticamente nada de Itadori. Conocemos muy poco, contrario a Fushiguro Megumi, que como yo mencioné en videos pasados, si algunos prestaban atención a mi canal a lo largo del tiempo, ya he mencionado que desde mi punto de vista, Megumi Fushiguro narrativamente era el protagonista original de la serie y no Itadori, y esto después lo confirmó el autor en el último databook que salió. Por lo cual yo tenía razón y Itadori es un personaje inventado sobre la marcha que no tiene mucho desarrollo. Por eso el autor está aprovechando este momento para contarnos más de él. Lo primero que vemos es que recorren una especie de estación, están saliendo de la estación y Yuji menciona que su pueblo nunca fue demasiado poblado y que se sorprendió de que todavía fuera más inhóspito cuando regresó para el funeral de un amigo de su abuelo, pero en realidad se dio cuenta que siempre fue bastante despoblada el área, así que del todo no fue sorprendido, pero se pregunta si ese amigo de su abuelo hubiera estado vivo, si él hubiera asistido al funeral de su propio abuelo, al cual nadie asistió. De hecho, a todas las réplicas que hace es como una especie de monólogo, porque el Sukuna la verdad que las veces que contesta es para decir que no le importa o simplemente se queda en silencio porque se ve impactado o perplejo respecto a todas estas declaraciones de Itadori muy personales que al Sukuna la verdad que no le importan para nada. En un momento recorren un parque y Itadori menciona los juegos que había y cómo se divertía jugando ahí, que tenía un slime que se cayó en la arena y que por eso se puso muy triste y lloró cuando era pequeño, o un momento que se golpeó jugando los columpios y que por eso le tiene un poco de desprecio a ese tipo de juegos de plazas. Respecto a las flores, también menciona un poco de la fauna y del tipo de plantación que había ahí, las distintas variedades de flores, y Sukuna menciona que una de ellas es una hortensia, que no sea un idiota que así se llama la flor, e Itadori le pregunta por qué tiene tanto conocimiento de flores, y él dice que es un recuerdo de Fushiguro. Entonces Itadori menciona que seguramente habrá visto alguno de sus recuerdos Sukuna mientras estuvo dentro de su cuerpo. Sin embargo, el Sukuna le menciona que no, que la verdad que nunca prestó atención ni desperdició su tiempo viendo los recuerdos de Itadori porque pensó que no habría nada valioso para ver.
Luego de esto se toman un tiempo para pescar cangrejos en una especie de lago que existía dentro de un parque que estaba bastante alejado de la casa de Itadori, y vemos que Sukuna pesca un cangrejo normal, digamos uno de los cangrejos comunes, bastante grandes, pero Itadori caza un cangrejo japonés más pequeño. Sukuna hace alarde de que su cangrejo pescado es más grande, pero Itadori le dice que por el contrario el cangrejo japonés es más raro y difícil de conseguir, por lo cual el de Sukuna no tiene tanto valor. Luego recorren un centro comercial e Itadori menciona que por culpa de ese centro comercial varios de las pequeñas tiendas barriales que había desaparecieron, pero por lo menos el centro comercial tenía un cine en los últimos pisos, por lo cual se compensó lo que para él fue esta falencia de arrasar con las otras tiendas. También empiezan a caminar por una zona toda llena de concreto, pero le dice que pasando esa zona vuelven a haber espacios verdes, porque como dice es una ciudad un poco alejada, no tan industrializada y bastante rural. Pero Sukuna menciona a esto que la verdad que no le interesa ni ver ese lugar ni tener esa conversación en ese momento. Itadori menciona también que cuando ven una especie de campos de arroz, que le gustaba a él cazar langostas, esta especie de insectos, pero que cree que por culpa de los insecticidas que hay ahora tan modernos ya no aparecen ni se las ve tan seguido como cuando él era pequeño, lo cual le extraña bastante, y Sukuna le dice que la verdad se deje de molestar, que no le interesa conocer ninguno de estos datos irrelevantes. Luego visitan una especie de establo donde Itadori menciona que le gustan mucho los caballos, porque cuando ve sus caras y sus cabezas siempre terminan siendo más grandes de lo que él realmente recordaba que eran. También menciona una tienda de helado donde dice que eran muy ricos y que una vez comió tanto helado que terminó dándole dolor de estómago y vomitando. Y Sukuna dice que seguramente fue en ese momento donde se le dañó el cerebro. Por otro lado, pasan a un lugar donde se puede competir con arco y flecha e Itadori obviamente queda humillado al lado de Sukuna, que en su época, en la era Heian, obviamente practicar con el arco y la flecha era una disciplina obligatoria. E Itadori dice que es muy aburrido competir con él. Luego Itadori habla un poco de la temporada invernal de la zona en donde vivía, donde se celebraban algunos festivales en invierno, y que para él no se siente que sea realmente invierno hasta que las calles no se acumulan con nieve, aunque eso dejó de pasar regularmente. También menciona que una vez escuchó unas campanas en invierno pensando que era Santa Claus o Papá Noel y que existía de verdad, pero en realidad eran las cadenas de las ruedas de un autobús. Entonces Sukuna le dice que se cansó de una vez, que deje de hablar este monólogo de cosas innecesarias respecto a su vida, de conocer un poco la vida pasada de Itadori, y este responde después de bastantes quejas que ya le mostró más o menos todo lo que realmente quería mostrarle. Por más que no haya sido todo, cree que con ese recorrido fue explícito y bastante suficiente para sus metas. Y acá Itadori se pone un poco más existencial. Sukuna le pregunta para qué fue esta charla, cuál fue el sentido, y ahí Itadori menciona que él pensaba que existía un rol para cada vida y para su propia vida, lo que en Japón se llama Ikigai. Y de hecho hay un video de Naka Japatonic, si no lo conocen, en YouTube, donde habla justamente de esto en su último video, donde los japoneses tienen este Ikigai como este rol de vida que eligen para vivir, y algunos, como Itadori menciona, es tener una mascota o cumplir un trabajo o honrar a sus padres, o como que eligen alguna meta de vida, no algo demasiado filosófico, sino que es algo bastante común en la sociedad japonesa, y que bueno, tratan de dedicar su vida a esa meta o a varias de estas, pero en general una. Entonces bueno, Itadori dice que en realidad la vida no se trata de cumplir ese rol, sino que cada persona es un conjunto de recuerdos y sucesos, y que la gente no son herramientas, por lo cual no tienen un rol que cumplir específicamente, sino que simplemente las personas son maravillosas por ser y existir como realmente son, siendo este conjunto de recuerdos y sensaciones que construyen a los seres humanos, y que no por estar postrado en una cama o tener una enfermedad o cumplir sus metas y roles se conecta con algún tipo de muerte gloriosa o respetada, que simplemente por ser una persona merece vivir. Vemos al abuelo de Itadori, a Junpei, a Nanami, a Nobara, que esto probablemente muchos lo tomen como la confirmación de que está muerta. De mi parte creo que probablemente así sea, ya resignándome un poco a la vuelta del personaje, viendo a estas alturas la serie, pero creo que el autor cometió dos enormes errores con este personaje. Punto número uno, no haberla matado de forma explícita como sucedió con Nanami o con varios otros personajes que en Shibuya volvieron si es que estaban vivos, o se confirmó su muerte de manera inmediata.
Eso me parece un grave error, y el segundo grave error me parece haberse deshecho de un personaje tan bueno que podría haber tenido mucha relevancia en la pelea contra Sukuna. También vemos a Choso y a Gojo, todas personas importantes para Itadori que terminaron falleciendo. Y luego vemos todas personas que odia o que tiene un gran desprecio. Vemos a Mahito, a Sukuna en su forma original y unas tijeras. Y en este momento Itadori dice que probablemente se equivoca, pero que quería mostrarle a Sukuna todos los recuerdos y todas las sensaciones que él tenía de su vida pasada, mostrándole a Sukuna que sabe que a él no le importa para nada, para ver si lograba despertar alguna emoción o alguna sensibilidad en él. Y Sukuna le dice que realmente entiende lo que trató de hacer Itadori, mostrándole todos esos recuerdos, para tratar de que Sukuna empatice con él de alguna forma y reconozca sus errores o reconozca el valor en la vida de los demás aparte de su propio egoísmo. Y Sukuna dice que la verdad que no sintió nada viendo sus recuerdos y que fue totalmente inútil los esfuerzos de Itadori. Luego Itadori dice que sabía que el Sukuna iba a responder así y que esa iba a ser su actitud a lo largo de todo el recorrido. Entonces Sukuna admite que de todos los hechiceros lo que hizo Itadori le parece de lo más cobarde, porque pensaba que Itadori lo odiaba con toda su alma y con toda su vida y que nunca iba a hacer una actuación como esta y que iba a tratar de matarlo de la forma más violenta posible. Y le dice: ¿qué pasó con todo el odio que tenías hacia mí? ¿Por qué tratás de solucionarlo con una simple charla? O si ese odio que tenía era tan efímero que simplemente con una charla o con un cambio de aire esta cosa se puede solucionar y lo puede perdonar. Y en ese momento Sukuna se da cuenta que lo que Itadori tenía por él no era perdón, sino misericordia y pena hacia él. Entonces Itadori ahí le confirma que sí, que está en lo correcto, que siente pena por él y que lo va a matar, pero si le llega a devolver a Fushiguro y si vuelve a su cuerpo original, si vuelve al cuerpo de Itadori, Itadori dice que lo va a perdonar y que va a dejarlo vivir un poco más. La verdad que una postura bastante altanera, siendo que Itadori pocas veces logró darle un golpe de lleno a Sukuna que realmente le haga un daño o que demuestre que por sí solo y con sus propias manos realmente puede ganarle. Entonces se desata la furia de Sukuna y le dice que es una persona muy engreída, que cómo se atreve a hablarle así a él con su postura de el rey de las maldiciones. Y él dice que se va a encargar de matar a todos sus seres queridos enfrente de sus ojos, y vemos una cara de furia como muy pocas veces lo hemos visto. Porque en realidad el Sukuna siempre fue bastante fuerte y agresivo, pero en realidad siempre se lo vio bastante desganado o bastante atraído por el desafío, pero nunca lo vimos realmente enojado o como un ser furioso con odio hacia los demás. Es la primera vez que vemos una expresión tan fuerte en su cara. Y así termina el capítulo. La semana que viene no va a haber capítulo. Realmente creo que es un buen cambio de aire. Realmente la pelea se estaba haciendo larga y aburrida. Creo que viene bien para arrancar lo que va a ser, espero, el punto clímax número 17 de esta serie y la pelea final de Itadori y Sukuna. Vamos a ver cómo se desarrolla de ahora en adelante. La verdad es que yo no tengo ganas que Fushiguro termine vivo. Me parece que tiene que morir como un personaje patético que es, y cómo se rindió y cómo su rendición costó la vida de muchísimos personajes a lo largo de la pelea con Sukuna. No creo que tenga que regresar realmente. Inclusive si Itadori y Sukuna se matan mutuamente en una pelea de suma cero, creo que inclusive ese podría ser un final aceptable. Porque ya han muerto tantos personajes o se desconoce la salud de tantos personajes que la serie para mí ya perdió un poco la gracia. Es un poco como Game of Thrones. Se ha utilizado tanto el recurso de matar personajes que como espectador ya perdí la sensibilidad y realmente... Inclusive si muere Itadori no me importa, porque hasta el mismo autor confirmó que no iba a ser el personaje principal, que lo era Fushiguro, el cual ya detesto por lo débil que ha demostrado ser. Entonces la verdad que bueno, seguimos leyendo esta historia que creo que se ha diluido bastante el valor narrativo que tenía. Y en todo caso este capítulo tiene esta filosofía o esta reflexión de vida bastante plana y bastante superficial, que no lleva a ningún lado. Creo que ha tenido episodios mejores, bastante reflexivos en el pasado, sobre todo en el arco de Shibuya. Pero bueno, esto ha sido todo por este diferente y particular capítulo. Les estoy leyendo en comentarios qué opinan ustedes y nos veremos en un próximo video. Adiós.